El día de hoy hablaremos acerca de los tamices moleculares. Esta exposición está a cargo de Dayana Tolosa, Edgar Valero y quien les habla, Lilian Marcela Delgado. La absorción ha sido usada como proceso de purificación desde hace tiempo. Solo durante las dos últimas décadas ha comenzado a estar bien establecida como proceso químico y ha sido utilizada en la industria de hidrocarburos para la separación de los componentes de una mezcla. Una de las principales razones que han permitido el desarrollo de sistemas de separación y absorción de gases ha sido la disponibilidad comercial de un gran número de absorbentes microporosos como son zeolitas, carbones activados, alumines, gel de sílice y absorbentes poliméricos con variedad en la textura porosa y propiedades superficiales, que hace posible la absorción selectiva de un componente específico. Los tamices moleculares de carbón se diferencian de la mayoría de los absorbentes comerciales utilizados para la separación de gases o líquidos. La selectividad de los primeros se basa en el tamaño y la forma de las medidas absorbidas, que producen diferencias en la cinética de absorción, mientras que en los segundos la selectividad proviene de las diferencias en el equilibrio de absorción. Los tamices moleculares de carbón son materiales microporosos de dimensiones de poro medio similares a las dimensiones cinéticas de una molécula de absorbato, con capacidad de absorción normalmente menor y distribución de microporosidad más estrecha que la de carbones activados típicos. Los valores de volumen de microporosos que se recogen en la literatura para estos tamices moleculares de carbón nunca son superiores a unos 0,2 centímetros cúbicos por gramo. En Colombia, la Ley 693 de 2001 establece el uso como combustible automotor de una mezcla oxigenada de gasolina, alcohol, carburante, por lo que es necesario producir alcohol anhidro. La producción y comercialización de gasolina oxigenada implica, por un lado, una disminución en el consumo energético proveniente de fuentes fósiles y, por otra, una minimización de los problemas ambientales asociados con la immiscibilidad presente en el sistema ternario gasolina, agua, etanol. En principio, la norma establece que inicialmente debe mezclarse solo un 10% de alcohol con la gasolina, lo cual implicaría la producción de etanol absoluto para suplir las necesidades energéticas de las principales ciudades del país. Por otra parte, el Gobierno Nacional incentiva la propuesta de nuevos proyectos de ley para permitir llevar el porcentaje de mezcla al 25%, de manera que debe agilizarse la construcción y puesta en marcha de más industrias encargadas de refinar el alcohol, con lo cual se aumentará la demanda de los tamices moleculares para su deshidratación y control de la humedad. Composición de los tamices. Los tamices moleculares pueden ser materiales microporosos, mesoporosos o macroporosos. Los materiales microporosos son aquellos mayores a 2 nanómetros. Los tamices moleculares basados en las zeolitas son materiales aluminosilicatos de naturaleza cristalina con cavidades definidas y homogéneas, gran área superficial, los cuales pueden absorber selectivamente moléculas con base en su tamaño y en los momentos bipolares debido a la interacción molecular del absorbato con el marco del tamiz molecular. El grado de absorción es función de la naturaleza y el número de los cationes presentes en la estructura. El tamaño del poro se ajusta mediante la adición de algún catión adecuado, de la arquitectura de la molécula, de las propiedades de difusión del absorbato y de las condiciones de presión y temperatura de operación. El vidrio poroso es un vidrio finamente a través del cual pueden pasar gas o líquido. Se hace mediante la síntesis de partículas de vidrio en un cuerpo sólido pero poroso. Este cuerpo de vidrio se puede llamar también una frita. Se utiliza para filtrar partículas sólidas, precipitar o obtener un residuo a partir de un fluido, similar a una pieza de papel de filtro. Son capaces de resistir altas temperaturas y permanecer inertes biológica y químicamente. El carbón activo es un término genérico que describe una familia de absorbentes carbonáceos altamente cristalinos y con una porosidad interna altamente desarrollada. Es un material que se caracteriza por poseer una cantidad muy grande de microporos, poros menores a 2 nanómetros de radio. A causa de su alta microporosidad, el carbón puede poseer una superficie de 50 metros cuadrados por gramo o más si es activo, llegando a valores de más de 2.500 metros cuadrados por gramo. La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Físicamente se considera un coloide de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa. El diámetro de las partículas de arcilla es inferior a 0,02 milímetros. Este se divide en dos clases muy importantes: monmoritorilla o halosilla, también conocida como endelita. La monmorillotina es un hidroxicalato de magnesio y aluminio con otros posibles elementos. Se caracteriza por una composición química inconstante. Es soluble en ácidos y se expande al contacto con agua. La halosita ocurre naturalmente con pequeños cilindros que promedian 30 nanómetros de diámetro con longitud entre 0,5 y 10 micrómetros. Material mesoporoso. El dióxido de silicio. Es llamado comúnmente sílice. Es un compuesto formado por una molécula de silicio y dos de oxígeno unidas mediante enlace covalente. Es generalmente de color blanco o incoloro y no es soluble en agua ni en etanol. Al asociarse con minerales, forma la familia de los silicatos y aparece como compuesto en la arena y es uno de los componentes del cuarzo.
Material macroporoso. Entre ellas se encuentra la sílice mesoporosa, la cual se ha desarrollado recientemente en la nanotecnología. Dentro de la fabricación de tamices moleculares de zeolita sintética, la síntesis de polvo de zeolita es el primer paso. Uno de los principios para la síntesis de estos tamices en procesos industriales es la fabricación de polvos cristalinos de alta pureza a partir de un gel de síntesis. En primer lugar, se utilizan diferentes materias primas como fuente de silicio, tales como el ácido silícico, la sílice coloidal, el silicato de sodio o gel de sílice. Las posibles fuentes de alúmina son trihidrato de alúmina, aluminato de sodio, alúmina activada o alúmina GAM. El sodio se puede obtener de hidróxido de sodio que controla simultáneamente el valor del pH. Los reactivos se mezclan formando una mezcla homogénea o gel. Esta se calienta hasta un máximo de 120 grados centígrados a presión atmosférica o sobre presión moderada. Después de la cristalización, la suspensión de zeolita se filtra a una temperatura óptima, por ejemplo, en un filtro prensa o en una centrífuga. Los cristales de zeolita se lavan directamente en el dispositivo de filtrado hasta que se alcanza un valor de pH entre 9 y 12. Ahora, si se desea, el polvo de zeolita en su forma de sodio, o sea virgen, puede intercambiarse iónicamente o modificarse de otro modo. Por ejemplo, la capa de sólidos que se va formando sobre el filtro a medida que se realiza la filtración puede suspenderse en una solución salina adecuada y agitarse a una temperatura adecuada. Alternativamente, la etapa de intercambio se realiza en una columna o directamente en el filtro de prensa con una solución salina adecuada a una temperatura adecuada. Una vez completado el procedimiento de intercambio iónico, se lava la zeolita. Posteriormente, esta capa de filtración se seca en un proceso de tratamiento térmico con calentamiento directo o indirecto, como por ejemplo secado por aspersión, secado por centrifugación o secado en molino de intervalo largo. Por otro lado, la solución que queda de la etapa de filtración puede usualmente, al menos hasta cierto punto, ser reutilizado en el siguiente lote de síntesis de zeolita. En los procesos de absorción dinámica, donde el absorbente debe regenerarse con frecuencia, se debe tener en cuenta la dinámica de fluidos. Por ejemplo, la caída de presión sobre el lecho fijo de tamices moleculares. Por lo tanto, la zeolita tiene que aplicarse en un tamaño de partícula adecuado, normalmente en forma de partículas macroscópicas conformadas, mecánicamente estables, tales como perlas, esferas o excluidos. Debido a que el polvo de zeolita pura no exhibe propiedades aglutinantes, se necesita aplicar un aglutinante apropiado para formar las partículas macroscópicas mencionadas anteriormente. La zeolita en polvo es el componente principal de la premezcla, además de un material aglutinante. Entre los aglutinantes minerales encontramos la bentonita y el caolín, y como aglutinantes sintéticos la alumina y sílice o una mezcla de los mismos. Estos compuestos se mezclan y se agrega una cierta cantidad de agua para ajustar la viscosidad y plasticidad en el proceso de conformación, que puede ser granulación por aglomeración o granulación de spray o exclusión. Después de este proceso, el tamiz molecular debe secarse y activarse en un paso térmico, por ejemplo, en un horno rotatorio o en un calcinador para eliminar agua y otros componentes absorbidos. La temperatura aplicada es a menudo más alta que la requerida para la activación de la zeolita, ya que el sistema aglutinante necesita temperaturas más altas para obtener la forma deseada. Durante la etapa de enfriamiento, así como durante el almacenamiento del material, debe evitarse la presencia de humedad u otros componentes absorbentes para evitar una absorción no deseada sobre el material. Por lo tanto, los tamices moleculares de zeolita activada normalmente se envasan en recipientes herméticamente sellados, como por ejemplo contenedores de acero sellados o empaques equipados con un revestimiento interno. El último paso ya sería el control de calidad y el envío. Los tamices moleculares con aglutinantes presentan desventajas en cuanto a la reducción de la capacidad de absorción por aglutinantes inertes de absorción o la influencia de la estructura de poros secundarios por el material aglutinante. Por lo tanto, existe otro proceso de fabricación de tamices llamados tamices moleculares sin aglutinantes. En este proceso se aplican los mismos principios de conformación mencionados anteriormente para la fabricación de tamices moleculares de zeolita que contienen aglutinantes, pero se diferencian en las materias primas, en la composición y especialmente el tipo y la cantidad del llamado aglutinante temporal de la premezcla de partida. Para este proceso es importante que el aglutinante temporal contenga solo aquellos elementos que están presentes en la materia de zeolita diana. Eso significa en la mayoría de los casos silicio, aluminio y sodio.
Para dar forma a tamices de este tipo, el aglutinante debe convertirse térmicamente alrededor de los 600 grados centígrados en un compuesto más reactivo. Esto favorece la conversión del aglutinante temporal en materia zeolítica que finalmente se lava, se seca y se activa. Los tamices moleculares se utilizan a menudo en la industria del petróleo, especialmente para secar corrientes de gas. Por ejemplo, en la industria del gas natural líquido, el contenido de agua del gas debe reducirse a menos de 1 ppm para evitar los bloqueos causados por el hielo. En el laboratorio se utilizan tamices moleculares para secar solventes, ya que los tamices han demostrado ser superiores a las técnicas de secado tradicionales que a menudo emplean desecantes agresivos. Bajo el término de zeolitas, los tamices moleculares se utilizan para una amplia gama de aplicaciones catalíticas, ya que catalizan la isomerización, alquilación y epoxidación y se utilizan en procesos industriales a gran escala, incluido el hidrocraqueo y el craqueo catalítico de fluidos. También son comunes las pequeñas bolsas secas llenas de zeolita para garantizar un transporte o almacenamiento en seco de artículos sensibles a la humedad, como productos electrónicos, artículos de cuero o farmacéuticos. También en paneles de vidrio aislante, al colocar el material absorbente como desecante en el espaciador perforado entre los 2 o 3 cristales de ventana, se evita la condensación de humedad entre los cristales o el empañamiento. Otra aplicación está en el secado de aire de frenos en vehículos ferroviarios, camiones o autobuses, ya que para evitar la corrosión o la congelación causada por la humedad, estos sistemas de rotura que funcionan neumáticamente están equipados con tamices moleculares de zeolita. Los gases de efecto invernadero se han considerado la principal causa del calentamiento global. Este tipo de gases, que incluyen el metano, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso, también compuestos clorofluorocarbonados como los hidrofluorocarbonados y los perfluorocarbonos. Este tipo de gases se producen principalmente en centrales convencionales, hornos para construcción de materiales, medios de transporte y otros procesos de producción. Para limitar este efecto de los gases sobre el calentamiento global, es necesario reducir la concentración de estos en la atmósfera. Entonces, para superar este desafío, se han desarrollado varias tecnologías en torno a la captura y el almacenamiento con filtros de carbón. Es por lo tanto que vamos a hacer una revisión sobre la preparación de unos nuevos tamices moleculares de carbono para la óptima absorción del dióxido de carbono que se realizó en una universidad de Turquía por los señores Ugur Morali, Hakan Demiral y Sevgi Sensons. En este estudio, la preparación de tamices moleculares de carbono a partir del carbono activado se logra mediante la deposición química de vapor, que es un proceso que más adelante vamos a esquematizar. Dada la capacidad de absorción del dióxido de carbono y el rendimiento del producto, son variables de respuesta que se pueden controlar durante la deposición química de vapor. Se trata de comprender cómo estos parámetros de deposición, como la temperatura, el tiempo y la tasa de flujo de metano, influyen en la capacidad de absorción de dióxido de carbono y en el rendimiento del producto. Por eso es que es interesante la investigación sobre los parámetros de la técnica para aplicarla a mejorar las características de los tamices moleculares de carbono. Además, la caracterización detallada de los tamices moleculares de carbono se logra mediante la absorción de nitrógeno, la absorción de dióxido de carbono, el análisis elemental, el análisis de grupo funcional de superficies y el análisis estructural de superficies. Entonces, el proceso de deposición química de vapor sirve o se utiliza para fabricar películas finas. En este caso, pues se va a utilizar para un tamiz molecular, es decir, con una porosidad considerable. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Hay una
fuente de reacción de gases que se aplica en una dirección. En este caso se va a utilizar el metano como fuente de carbono para producir el tamiz, pero también se va a utilizar un residuo del producto de la fabricación del aceite de girasol, que es la harina de semillas de girasol, con un compuesto activante que es el cloruro de zinc. Entonces se van a mezclar en un reactor que sirve para este tipo de procesos, y lo que va a ocurrir primero es una difusión de los precursores. Posteriormente esto se va a adicionar a una superficie que va a ser un carbono activado que va a servir como plantilla. Entonces, después de que se da la absorción en la superficie, hay unos materiales que se van a quedar para formar la película, y hay otros subproductos que son productos más volátiles que van a salir por, por la otra parte del reactor. Entonces así se va a formar poco a poco capas y capas de átomos o agregados de carbono para formar los tamices moleculares. Ahora, el carbono activado es preparado por la impregnación de harina de semillas de girasol con cloruro de zinc en proporción de masa 1 a 3 respectivamente, seguido de la activación a 600 grados centígrados durante 1 hora bajo atmósfera inerte. La muestra activada se lava con agua destilada, luego con ácido clorhídrico 0,1 molar y de nuevo con agua destilada. Después la muestra se seca a 105 grados centígrados durante 12 horas y se utilizan como plantilla porosa para preparar los tamices moleculares. Los reactivos como nitrógeno y dióxido de carbono de alta pureza se utilizan como adsorbato para los experimentos de absorción, y el gas metano, también de alta pureza, se utiliza como fuente de carbono pirolítico en el proceso de deposición de vapor. La deposición química de vapor de metano sobre carbono activado, preparado mediante la activación de cloruro de zinc del residuo extraído de semillas de girasol, se optimizó para producir tamices moleculares de carbono dirigido a lograr la máxima capacidad de absorción de dióxido de carbono y el mayor rendimiento del producto. Entonces, para caracterizar o para elucidar la funcionalidad de los tamices preparados, se utilizaron técnicas como la espectroscopía electrónica de barrido, en donde se evidencia la formación de los poros a nivel estructural de los tamices, y también se mide la absorción isotérmica de nitrógeno y de dióxido de carbono a 298 Kelvin. Encontraron que el tamiz molecular de carbono con el mayor rendimiento fue el 91% en peso y tuvo una absorción máxima de dióxido de carbono de 2.6228 milimol de dióxido de carbono por gramo. En la caracterización de IR, cuyos resultados pues no puedo mostrar aquí para no extenderme más, sin embargo la invitación es que investiguen y busquen el artículo para que puedan observar mejor los resultados. Se evidencia que los grupos funcionales que se encuentran en la superficie son fundamentales para la absorción de dióxido de carbono. La implementación del método aplicado en investigaciones posteriores podría ser beneficioso para el modelado de diferentes matices carbonados con diferentes condiciones en aplicaciones reales. Entonces se espera que junto con la aplicación computacional y la técnica de deposición de vapor haya un punto de partida para la comprensión más detallada de la absorción de dióxido de carbono, con tal de beneficiarse en torno a la problemática de almacenamiento de gases.